Bien, el segundo ejercicio del tercer parcial de electrotecnia dice lo siguiente: determinar el equivalente Norton del circuito en los terminales A-B y la potencia disipada en la impedancia Z sub C igual a 6 más J7 conectada con posterioridad. Ahí está el circuito y lo que tenemos que hacer en primera instancia es determinar la impedancia Norton. Para eso vamos a modificar un poco el circuito original abriendo la fuente de corriente. En este caso, si tuviese fuentes de tensión, las tendríamos que cortocircuitar. Por tanto, el circuito queda de la siguiente manera. Voy a tener esta disposición algo diferente, pero me conviene para los efectos de la comprensión del circuito. Tenemos los terminales A, B, la bobina, el capacitor y la resistencia. Y eso es lo que me queda porque la fuente de corriente está abierta. Haciendo cálculos respecto a la Z equivalente o Z' o Z de Norton, esto va a ser igual a, esto es 3 por 5 más J11. Acá tenemos un pequeño error que lo voy a corregir. Esto es 15. Y abajo tenemos la suma total, que es 8 más J11. Haciendo operaciones tengo que la impedancia Norton de este circuito es igual a 2,66 con un ángulo de 11,6 ohm. ¿Listo? Bien, una vez que definimos y tenemos la impedancia de Norton, lo que hay que hacer ahora es determinar la corriente de Norton. Y para eso lo que se hace es cortocircuitar los terminales A y B. Es decir, yo hago un cortocircuito de esta manera, por lo que el circuito a analizar va a tener la siguiente forma. Tengo el cortocircuito. Al tener este cortocircuito, lo que me desaparece es esta resistencia. ¿Sí? Queda así el circuito. Es más, lo puedo mejorar haciendo esto, ¿no? Por acá es el cortocircuito. Este va a ser el punto A y este sería el punto B. Por tanto, todo esto estaría de más. ¿Listo? Queda de esta manera el circuito. Acá, para poder determinar la corriente, primero voy a establecer qué corriente tengo que determinar. Mi corriente va a ser esta, ¿no? Esta va a ser mi corriente de Norton, la que circula en el cortocircuito entre los puntos A y B. Por tanto, voy a recurrir a un divisor de corriente para poder encontrar ese valor. Y lo que me dice es, el divisor de corriente es en función de lo que yo veo en el circuito. Si quieren lo vamos a modificar de manera que se vea mucho más claro. Esto es así. Acá tenemos la fuente de corriente. Tenemos la bobina de 15 ohm. Y después tenemos dos elementos en serie. Un capacitor en serie con una resistencia. ¿Listo? El capacitor sería menos J4 y la resistencia de 5 ohm. La corriente que yo quiero encontrar es esta corriente. Esta es la corriente de Norton. Por tanto, para determinar ese valor, digo lo siguiente, ¿no? Acuérdense que esto es 10,0. Por tanto, la corriente de Norton
recurriendo al divisor de corriente, es igual a 10,0 multiplicado por la impedancia de la rama opuesta a la rama donde yo quiero encontrar la corriente. Por tanto, mi rama opuesta es J15. Y en el denominador la suma de todas las impedancias sería 5 más J11. ¿Están de acuerdo? El valor de la corriente de Norton será, por tanto, 12,4 con un ángulo de 24,4 amperes. Bien, ese es el valor. Teniendo tanto el valor de la corriente de Norton como la impedancia de Norton, que la tengo por acá arriba, podemos dibujar ahora el circuito final equivalente al Norton del circuito original. Y se hace de esta manera, donde yo voy a tener acá y acá los terminales A y B. Acá voy a tener Z' y acá voy a tener I Norton. El ejercicio nos pide además que una vez que hagamos este desarrollo o esta simplificación, conectar a los terminales A y B una impedancia, la impedancia de 6 más J7 ohm. Ahora lo que nos pide es determinar en este circuito la disipación de potencia en esta última impedancia, y para eso tengo que calcular esta corriente. Y nuevamente ahora en este circuito voy a recurrir al divisor de corriente y digo que I lo voy a hacer en azul para que sea más claro. I es igual a IN, que es la corriente de Norton, multiplicada por la impedancia de la rama contraria, Z', dividido la suma de todas las impedancias, Z' más 6 más J7. Haciendo operaciones voy a tener que I es igual a 12,4 con 24,4 multiplicado por Z', que es la impedancia de Norton, que la tengo por acá arriba, 2,66 con un ángulo de 11,6, y abajo la suma de todas las impedancias, es decir, nuevamente 2,66 con 11,6 más 6 más J7. Si quieren, esto lo ponemos de esta manera para que se vea más claro. Haciendo operaciones voy a tener que la corriente en ese circuito es igual a 2,89, mejor dicho, con un ángulo de menos 5,2. Por tanto, la corriente, la potencia disipada en ese elemento será, la potencia va a ser igual a I al cuadrado por R. Esto va a ser I vale 2,89 al cuadrado por 6. Y esto es igual a 50,11 watts.